Buenas noches y bienvenidos una semana más a la tertulia de la réplica de Popular Televisión Melilla, como cada jueves. En esta ocasión vamos a hablar de diversos temas, pero empezaremos pues por uno de los principales durante esta semana y sobre todo entre ayer y hoy, también debido pues a una polémica, una controversia entre Partido Popular y Coalición por Melilla en relación a la fiesta del sacrificio, que precisamente va a ser este próximo domingo. Así que, bueno, antes de comentar la actualidad local, vamos a presentar a los tertulianos como siempre, vamos a dar la bienvenida, todos repiten y primero pues vamos a saludar a Geray Díaz, bienvenido de nuevo a la réplica, buenas noches. También Javier Lence, bienvenido de nuevo. Muchas gracias, buenas noches. Y también Mohamed Busián, bienvenido también. Buenas noches, gracias. Pues vamos a empezar por ese tema del aire el Kebir, pero para ello también vamos a consultar, a ver las portadas de los periódicos locales, del Faro de Melilla y del Melilla Hoy, que precisamente sobre todo el Melilla Hoy, pues el que sí habla de la fiesta del borrego que va a ser este próximo domingo, y sobre todo pues por la polémica entre CPM y PP. Si me pueden poner desde realización las portadas también para que lo vean los espectadores. Bueno, ahí tenemos el Faro, que titula por la condena 16 años y 3 meses de cárcel al asesino del hermano de Pisley. Esa es la noticia principal. Ahí tenemos al Melilla Hoy, que también titula por ahí, por esa condena de 16 años de cárcel, pero evidentemente no vamos a hablar de ese tema. Se ve, si pueden poner de nuevo el Melilla Hoy, si puede ser, porque ponen de imagen pues sobre la fiesta del borrego y titula: Coalición por Melilla responde al Partido Popular y alega que era difícil, entre comillas, trabajar en una orden para el paso de borregos de Marruecos por la incertidumbre fronteriza. Entonces vamos a empezar a hablar de este tema, sobre el aire el Kebir. Así que en relación a este titular vamos a pedir titulares a nuestros invitados y empezamos por Geray Díaz. Bueno, pues queda claro, ¿no? PP acusa, CPM responde, CPM reacusa, PP vuelve a responder, y al final lo que se consigue una confrontación entre los melillenses, entre la comunidad Melilla, romper esa convivencia, y creo que del Partido Socialista no queremos eso, ¿no? Abogamos por que los ciudadanos puedan disfrutar la fiesta de la Pascua Grande de forma tranquila, bien, y además que la compartamos entre todos los melillenses. Javier Lence. El problema es que la hemeroteca no la aguantan, en este caso CPM, que se le recuerde el uso que hizo sobre este tema. Cuando te dicen, mira lo que dijiste y ahora estás callado y ves que lo único que se hacía era cumplir con la ley y vosotros queréis retorcer el uso o lo de que dictamina la ley, pues cuando eso se le refresca, pues te sienta mal. Me parece lógico que se siente mal. Ahora, el contraataque, que es una forma de defensa, bastante torpe en este caso, aquí no estamos hablando de convivencia, no estamos hablando de que nadie frente a nadie, simplemente se le ha puesto a CPM en el espejo de sus declaraciones y han quedado retratados. Han sobreactuado en la respuesta, y es una obviedad que aquí nadie divide, sino que lo que no se permite o no se debe permitir es el uso de este tipo de cosas precisamente para hacer política como hizo CPM. Sí, en muchos aspectos este tema tiene muchas aristas, pero una vez más se ha venido a utilizar una festividad, la festividad religiosa del aire el Kebir, en concreto por el Partido Popular, porque ha sido quien ha iniciado esta polémica, y evidentemente Coalición por Melilla ha tratado de poner blanco sobre negro, es decir, no contribuye a la confusión, pero insisto una vez más, el Partido Popular ha utilizado la festividad de más de la mitad de la población melillense para obtener algún rédito político, cosa que por cierto no es nada novedoso, sino que se ha hecho sistemáticamente. De todos modos, supongo que entraremos en profundidad sobre este asunto y podremos dar más detalles cada uno de nosotros. Efectivamente, no solamente vamos a hablar de la polémica en sí, que empezó por una rueda de prensa de Isabel Moreno, después pues continuó en redes sociales, también pues Coalición por Melilla, miembros del partido, pues respondieron al respecto, y de hecho pues ya entró un poco en materia. Rachi Busián precisamente ayer pues eso, afirmó que había una incertidumbre por lo que iba a pasar con la frontera, y entonces pues se ha respaldado en que pues no había un acuerdo, no ha dado tiempo a hacer un acuerdo entre Marruecos para ver si se podía pasar borregos desde el país vecino. Eso es lo que ha dicho. También, como novedad, Salud Pública hoy ha dicho que va a poner 9 puntos para la fiesta del sacrificio. Son, si no recuerdo mal, 2 menos que el año pasado, que fueron
que fueron 11. Entonces, bueno, también mencionar, en cuanto al PSOE, Gloria Roja hoy precisamente se le ha preguntado al respecto y se desvincula de cualquier polémica y también pues ha aprovechado pues para felicitar la fiesta que será el próximo domingo. Así que ya poniendo también estos datos sobre la mesa, empezamos el debate. No sé, Javier Lence, sí, que te he visto hacer unos gestos, entonces sí, no sé si quería mencionar algo. Es evidente que aquí la polémica se comenzó hace ya unos años cuando se amarraron con borregos ahí en la frontera, y si eso no es un uso partidista de una fiesta, no el decirle hiciste esto, que es lo que hemos hecho nosotros, recordar lo que hicieron, eso no es un uso partidista, porque eso es ponerle ante el espejo a CPM. Lo que hicieron en su momento, que además creo que está todavía judicialmente, creo que tiene algunos problemas, algunos miembros de CPM, precisamente por ese tipo de circunstancias, eso sí era un uso partidista, ¿vale? Y aquí la incertidumbre sobre el tema de que es que no da tiempo con Marruecos. Vamos a ver, que esto no es un tema de apertura o cierre de fronteras, no, estamos hablando de un tema que tiene una directiva europea sobre el tema de la catalogación por parte de este tipo de ganado de pasar de Marruecos a España. Estamos hablando de que esto se nos escapa a casi todos, es decir, a CPM, a PP, todo, es que estamos hablando de salud. Y entonces esto tiene unos condicionantes que no se pueden solventar diciendo, bueno, es que esto si no hubiera dado tiempo y hubiéramos charlado. ¿Esto qué es? No, hombre, no, esto es un tema muy serio, un tema de salud pública, es un problema de que Marruecos tiene un mal endémico y todos lo conocemos y tenemos que ser sensatos con este tema. Como hablamos de salud, no hablamos de política, ¿vale? Ahí la política tiene que salir, estamos hablando de algo prioritario. Por alusiones, no sé si Mohamed. No, por alusiones no, estamos ya. No personales, vamos, sino sí, porque sí. se habla de CPM. Bueno, vamos a ver, es decir, no por repetir tantas veces una mentira se puede convertir en verdad, no debería convertirse en verdad. Pero brevemente, en primer lugar, efectivamente el Partido Popular, amparándose en la existencia objetiva de un foco de fiebre aftosa en Marruecos, es decir, hizo una interpretación, y siendo muy generoso, que yo calificaría de restrictiva de la norma, para impedir la entrada de borregos y de esa manera obstaculizar la forma tradicional de celebración de la Eid. ¿Por qué digo una interpretación siendo muy generosa y restrictiva? Porque la orden ministerial, amparándose efectivamente en ese foco de fiebre aftosa, lo que prohibía era la entrada de corderos hacia la península. Pero lejos de hacer una interpretación extensiva favorable al ejercicio de los derechos fundamentales, que es lo que procede de una administración, decidieron, sobre pretexto de esa norma, que insisto, que lo que no prohibía era la entrada de corderos a la ciudad, sino la entrada de esos corderos a la península, sobre pretexto de esa norma, que insisto que no abarcaba a los territorios de Ceuta y Melilla, prohibir la entrada de borregos y romper con esa tradición milenaria de los musulmanes melillenses que celebraban su festividad con el cordero de la cabaña marroquí. Eso es en primer lugar. Pero si había alguna duda de que la voluntad era obstaculizar la celebración de esa festividad tal cual se venía celebrando, cuando desapareció ese foco de fiebre aftosa, ¿de acuerdo? Y se adoptaron y se cumplieron todas las medidas de sanidad exterior, es decir, la frontera, para que los corderos de la cabaña marroquí accedieran a Melilla, finalmente desde la administración del gobierno del Partido Popular, recordaremos el incidente en la frontera, es decir, lo que hizo, una vez que se había levantado ese veto a los corderos de la cabaña marroquí, una vez que esos borregos cumplían con la regla de sanidad exterior, es decir, impedir que esos corderos accedieran a una dependencia pública como era el matadero. Es decir, una vez desaparecido el foro de fiebre aftosa, la administración del Partido Popular seguía poniendo obstáculos a la entrada. ¿Por qué? Porque al fin de cuentas en un principio era el pretexto de la fiebre aftosa, pero cuando desapareció la fiebre aftosa se seguían poniendo obstáculos. Por lo tanto, es decir, esa fue la prueba evidente de que había una intención, es decir, no entiendo por qué razones, de que no entrara cordero de la cabaña marroquí. Eso es en segundo lugar. Luego me conmueve, es decir, me conmueve sinceramente este interés, esta preocupación que tiene el Partido Popular de manera repentina por la festividad, ¿de acuerdo? ¿No? Todos sabemos que no tienen no solamente ningún interés, que ha puesto obstáculos cuando había fiebre aftosa, que cuando ha desaparecido la fiebre aftosa, si se le llamaba a algún consejero o a una consejera para que se dieran los corderos al matadero, que era una dependencia pública, y lo que hacían era descolgar el teléfono. Por lo tanto, no nos vengáis con esas historias, porque con la norma, y si la norma, la voluntad del Partido Popular era impedir que, y con esto termino, que entraran borregos de la cabaña marroquí. Y luego finalmente, evidentemente, con la frontera cerrada, ¿qué reproche le podéis hacer en este caso a Coalición por Melilla? Está la frontera cerrada por la pandemia, no querréis que los borregos entren volando,
¿de acuerdo? No, porque la cabaña marroquí tiene sus especialidades, pero volar todavía no vuelan. Y luego, en segundo lugar, cuando la frontera apenas 2 meses se ha producido su reapertura, se pretende ahora que puedan acceder con normalidad los corderos de la cabaña marroquí. El cinismo en este aspecto del Partido Popular es de lejos el más grande que yo haya visto. Por lo tanto, termino con esto, por favor, es que es muy importante. El Partido Popular no permitió, cuando la norma lo permitía, cuando se levantó el foco de fiebre aftosa tampoco lo permitió, y ahora tratando, insultando a la inteligencia de los melillenses, pretenden que entren borregos, es decir, precisamente cuando la frontera está cerrada. A ver cómo la hacéis. ¿Quién ha pretendido eso? Pues eso es lo que le estáis reprochando. Antes de continuar con el debate, de que evidentemente es entre Coalición por Melilla y Partido Popular, sí me gustaría que Yeray Díaz interviniera un poco en este sentido, pues supongo que alabará la gestión este año en cuanto a la festividad del borrego, porque precisamente es competencia de salud pública, que lo lleva Paqui Maeso, pero también un poco pues ver esa opinión sobre cómo se ha visto esta polémica y cómo se ha gestionado años atrás. Este es un debate estéril y además que no aporta nada a los ciudadanos. Los melillenses quieren celebrar su fiesta en paz, en tranquilidad y en familia. Y parece ser que cada vez que hay una fiesta religiosa hay una polémica. Si nos retrotraemos a Navidad, el problema del Teatro del Belén. Y el Teatro del Belén es una polémica artificial para crear ruido por el Partido Popular, puesto que el guión de ese teatro se había repetido en años anteriores con el gobierno del Partido Popular. Ahora llega la fiesta del borrego y, bueno, pues sacamos actuaciones o hechos anteriores, ¿no?, para sacar ese debate político y al final, pues, que enturbia, ¿no?, que enturbia estas festividades. Se han dicho palabras como xenofobia, racismo. Yo creo que esto queda fuera del debate y de la celebración de las fiestas. Y finalmente lo que tienen que hacer los políticos, y digo todo, es colaborar para que se celebren de la mejor manera posible y que todos los melillenses, independientemente de la religión que procesemos, la llevamos de la mejor manera, ¿no? Y al final los políticos poniendo puntos para el sacrificio, aportando soluciones a los problemas que se puedan generar, poniendo los recursos disponibles, es como de la mejor manera que se pueden celebrar las fiestas. Pero llevar este debate de las festividades religiosas a la política, yo creo que no va en el camino de que la ciudad vaya una mayor concordia o haya una mejor unión de los melillenses. Sin embargo, sí me gustaría que se entrara en el debate, que se opinara por parte del Partido Socialista cómo debería ser la gestión en cuanto a la procedencia del cordero, porque se habla que si tradiciones, si no se respetaban, si se respetaban, si debe seguir esa tradición de que venga el borrego desde Marruecos, si daría igual que viniera desde la península. Entonces, si tiene alguna opinión al respecto en cuanto a esta gestión de la procedencia de los Melilla, borregos. como ciudad española y europea, pues se tiene que tener unas normas, ¿no? Y bueno, pues estas normas están y son las que se cumplen. Evidentemente, si los borregos pudieran pasar la frontera, si se hubiera levantado ese veto a la fiebre aftosa, pues sería, para los melillenses sería mucho más económico y quizás mucho más fácil adquirirlo, pero por desgracia tenemos esa normativa. No sé si ahora mismo no estoy seguro, pero creo que desde que se levante el último caso de fiebre aftosa hasta que vuelvan a poder importarse esos animales, tienen que pasar 5 años. No estoy muy seguro, pero creo que sí. Por tanto, 2 años, el tiempo que no haya más casos. Que no haya más casos, por tanto, esperemos que si la situación continúa estable en Marruecos y si no hay casos, pues que el año siguiente se puedan importar borregos. Pues mira, seguimos con el debate. Sí, plantear el hecho de que el Partido Popular tiene algún interés en que vengan de Marruecos o vengan de la península me parece un disparate. Es decir, nadie gana ni nadie pierde en esto. Es decir, es una chorrada, con perdón. Aquí estamos hablando de que la tradición no te pone en ningún sitio que tenga que venir el cordero de ningún sitio. Sino de respetar la norma, simplemente. ¿Qué norma? Claro. Perdón, estamos hablando de que recuerda la tradición... Recuerda la orden ministerial que sacó el gobierno del Partido Popular estableciendo cuáles son los requisitos una vez superado el foco de fiebre aftosa para que entraran borregos en Melilla. Que duró meses, que hubo fiebre aftosa. Cuando se pusieron los borregos en la frontera, ¿qué hicisteis? Cerrar las dependencias municipales. Y luego en particular, es que incluso el Partido Socialista estaba de acuerdo con Coalición por Melilla porque muchos de sus actuales dirigentes, incluso de la actual delegada de gobierno, sí se posicionó, como ya razonablemente, en favor de la entrada de esos animales una vez superada la fiebre aftosa. Y luego, no te interrumpo más. Si Coalición por Melilla lo que defiende es la libertad de los melillenses dentro del respeto a la norma, a que puedan, decir, comprar cordero de un sitio u otro. Lo que no se pueden es ¿quién tiene interés absolutamente arbitrarias. Pero, Mohamed, que no hay nadie que tenga interés en lo contrario. Lo que no es de recibo es que si hay una norma, y tú lo has dicho, con respeto a la norma, si hay respeto a la norma, no podían entrar, y de hecho no entraron, y hubo técnicos
de la Consejería de Salud que decían que no se podía hacer de esa manera. Y por eso no entraron. Pero Es una decisión política. Ahora que no entró Borrego, mañana que sí, pero ¿esto qué es? Pero no, hombre, ¿quién? no. ¿De la competencia de quién? ¿De los técnicos de la Consejería de Salud Pública También, o de Sanidad también, Exterior? No, claro. había un orden ministerial que establecía claramente los requisitos. Y antes del orden ministerial el pretexto era la fiebre aftosa. Y cuando desaparece la fiebre aftosa y se cumplen cada uno de los requisitos de la orden, es decir, sacaste como pretexto, lo recuerdo, por favor, y yo te tengo como una persona seria, se llamaba por teléfono para que los borregos pudieran acceder al matadero municipal y decidisteis que una dependencia municipal no iba a acceder a eso, cuando todos esos animales cumplían con todos los requisitos de la orden ministerial. Por lo tanto, Por eso lo se que dieron ocurrió- más licencias de cabaña, No, lo aquí que en ocurrió, Melilla, lo por ocurrió eso fue se una dio- absoluta arbitrariedad, con el perjuicio para muchos melillenses que de voluntad propia, de motu Mohamed, propio- la arbitrariedad en una administración, sabes dónde se resuelve porque tú eres abogado. Sí, pero estamos haciendo Pero- una valoración política No, del no, asunto, perdón, estamos en un pero, tribunal. no, Entonces, sí, vamos a ver no lo hablamos de un siguiente. tribunal, pero Claro, aquí es que parece claro. como que la decisión política es que hoy me levanto, abro la... Javi, de todos modos, lo que yo estoy de acuerdo, una cosa. Es decir, creo- pero y insisto, creo que estamos de la acuerdo. tradición, Vamos a respetar la el tradición, turno de palabra. solamente, Sí, sí, bueno, si no la es- tradición, Vamos. aquí no hay un problema de derechos fundamentales, aquí se preserva que se pueda festejar en todas las viviendas, en todas las familias, su fiesta del Cordero. Sí, es un problema de derechos Según- fundamentales, ¿sabes por qué? perdón, Porque en la celebración de la festividad religiosa forma parte del contenido esencial de un derecho fundamental que es el de la libertad religiosa. sí, y Luego nadie ha podemos decir- mermado, nadie ha puesto Hombre, ninguna algunos cortapisa. pensamos- Perdón, algunos no, pensamos no. que sí. El único que ha puesto cortapisa hasta ahora en ese tipo de problemas ha sido este gobierno cuando cerró el COVID, la iglesia y todo eso, y ya venía una sentencia, pero da igual. ¿Qué gobierno? A mí me surge... En cualquier caso, especial- estamos hablando de derechos, Vamos a fundamentales. dejar el turno de palabra a Geray Del- Díaz Simplemente una por cosa, un que apunte. me parece que este debate surge en Melilla, pero por ejemplo Ceuta, que tiene las mismas características, que se atiende a las mismas normas, este debate no surge. No, Sí, es pero cu- es eso no es curioso. ninguna Que lo razón único- para... pero es muy vamos a ver, sencillo, para- que por- se le ha por- puesto- te que voy a le- poner un ejemplo. vamos a dejar Porque no hay un CPM que No, utilice esta no, historia no, te voy a poner un y se ejemplo. encadene en la frontera. Pero Mira, vosotros habéis sacado el debate, no, Javi. se- O sea, no, El debate no está sobre existía. todo anclado sobre aquí. todo. Geray Si me ha permitís empezado- brevemente, sí. Vamos a ver, hay una cosa que se llama el derecho de manifestación y de protesta. Faltaría más que ahora mismo el ejercicio de un derecho fundamental hombre, no. ofendiera al Partido No, hombre, Popular. no. Vamos a dejar pero el turno- utilizó políticamente. Javier, Pero también vamos a ver. vamos a dejar No, el simplemente turno eso, a que me da Geray. atención el debate cuando, por ejemplo, en Ceuta, que atiende las mismas normas y vive la misma situación y que tradicionalmente compraba los borregos en Marruecos, No hay un partido pues que no lo existe utilice este debate. políticamente, claro. Pero claro, Javi, perdona, pero es que vosotros habéis sacado el debate. Este debate no, hemos existía este sacado un año. debate, ¿eh? hemos No puesto un existía. espejo. Esto Este es lo que año no dijiste. existía el debate, entonces Claro, ya no, el se está debate- turbiando una festividad local. Yo creo No, que... esto no es ¿verdad? turbia. Aquí En las aras- familias van en por a- otro lado, tienen Javi, su cordero, ¿verdad? van a comer su En aras- cordero. Javi, es Aquí decir, nadie está poniendo cortapisa. Javi, vamos a- Javi. desde el profundo respeto que tengo, y sabe que lo tengo, ¿de acuerdo? ¿No? Sinceramente, no me parece de recibo que cuando no había ningún motivo, es decir, sacar este tema para coger, en este caso, tratar de poner en evidencia a CPM cuando efectivamente, cuando no había razones para ello, eso en primer Vaya. lugar. Luego hace referencia a lo de Ceuta. Vamos a ver, Geray, no hay razones, porque mira, aquí por ejemplo tuvo lugar en Melilla una serie de movimientos durante los años 80 para el reconocimiento de la igualdad jurídica de una parte de la población, ¿de acuerdo o no? tiene Y que ver? vamos a, no, déjame, si vamos a ver, ya sé que eso os pones un poco No, no, nervioso, que no sé pero qué tiene que ver con los no, con la porque fiesta voy a del poner- Cordero. y en Ceuta no tuvo lugar, ¿de acuerdo? Ni en Ceuta no tuvo lugar, y eso no desmerecía, todo lo contrario, la lucha de esos No, no, melillenses. Por lo tanto, no vale. Y luego, en tercer lugar, insisto, en aras de esa normalidad, yo rogaría respeto a la festividad de más de la mitad de la ¿Dónde población está la falta de melillense. respeto? Evidentemente, tratar de introducir este tema en la politiquería, en el debate político, cuando no había No, razón que no es para cierto, ello. que no es cierto. Ha sido una absoluta Que no falta es de cierto. respeto. No, se ha cosa puesto, que ha venido ocurriendo en se ha otras- puesto a CPM delante del espejo y eso joroba mucho. Sí, no, Es no, lo si que no hay. joroba. Si para CPM es un motivo de orgullo luchar por los derechos de los melillenses, Sí, 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 es ya decir, todo lo contrario. Pues os ha sentado bastante mal. Bueno, a mí no me sienta mal, a mí todo lo contrario. Yo estoy muy cómodo en este tema. Pero bueno, digo cómodo, me gustaría que no ocurriera. Pero lo que sí digo... A mí no, me hubiera gustado que no hubiera ocurrido en su momento. Lo que sí es cierto que hay un dato objetivo, que el gobierno del Partido Popular, es decir, cuando había fiebre aftosa y cuando había una orden ministerial que permitía la entrada de Cordero Borrego, por una razón o por otra, no ha permitido esa entrada. manera arbitraria cercenando e la li- ilegal. Desde Venga. mi punto de vista, cercenando Hombre. la libertad de muchos melillenses. Vale, vale. Desde luego, este debate, esta controversia ha surgido esta semana, evidentemente a pocos días de que comience pues esa fiesta del Cordero, que será este domingo. Lo que pasa es que tampoco pues se ha acrecentado mucho más, entonces si me permitís ya vamos a cambiar
de asunto, porque considero que ya no hay más asunto de lo que debatir, porque en cuanto a lo que son los puestos o los sitios donde se van a habilitar esos sacrificios, creo que no hay debate al respecto. Entonces sí vamos a cambiar de asunto en cuanto al debate, a no ser que haya alguna puntualización para terminar. La administración tiene que ponerlo. A mí me gustaría que me explicaran. No tenía que haber dicho nada. A mí me parece bien que la administración ponga los medios, pues para eso, claro. Porque ahí creo que no hay debate. Me gustaría que me explicaran cómo se va a permitir la entrada de borregos de la cabaña marroquí en esta situación, insisto, volando. Porque es que no entiendo de qué manera. A ver que me lo expliquen. La situación es diferente, desde luego, pero bueno, ya se verá también durante los próximos años, cuando todavía haya más normalidad después de la pandemia, pues a ver cómo sigue esta situación en cuanto al paso de borrego, al no paso de borrego desde Marruecos. Pero sí, ahora vamos a cambiar de tema porque hay mucho más. También el tema de transporte, que también está dentro de la actualidad local. Por un lado, pues esas cancelaciones en los vuelos este pasado fin de semana, también pues ese refuerzo que más que refuerzo era para reubicar a esas personas que se quedaron en tierra. Lo anunció así Gloria Roja, lo puso en Nostrum para solventar la situación. También ha habido quejas con respecto a los horarios de los barcos, que han salido con retraso, y entonces aquí a la entrada de la época estival también es temporada alta. Parece ser que se han juntado bastantes cosas, no sé si estaréis de acuerdo, también esto lo dijo Gloria Roja. Entonces vamos a analizar un poco la situación y vamos a empezar por Geray Díaz. En cuanto a esto, ¿algún titular o alguna aportación para empezar el tema? Bueno, yo creo que Melilla siempre ha tenido problemas con el transporte y además no hay que ponerse paño de aguas calientes y afrontar que durante este fin de semana hemos tenido problemas con Iberia y problemas con el transporte marítimo. Creo pues que los problemas que han surgido, parte han sido por la causa climatológica, por ese encubrimiento de nubes, pero también por varias cancelaciones que la compañía no ha dado ninguna explicación, ¿no? Entonces, bueno, pues tanto esta situación que se ha generado, donde la vicepresidenta estuvo pendiente en todo momento y hasta el último momento del domingo estuvo en contacto directo con la compañía para que esos melillenses que se habían quedado fuera de la ciudad pudiesen retornar, y además con la delegación del gobierno, pues revisando la situación de las rotaciones de los barcos, los horarios y las capacidades, pues se han elaborado varios informes, se tienen que trasladar al Ministerio de Fomento y de Transporte, pues para que tomen nota, y si hay que sancionar a las compañías o hay que tomar alguna medida al respecto para que no las vuelva a producir, pues se debe hacer, porque es verdad que los transportes son vitales para los melillenses, para la normal situación de la ciudad, para la economía, pero especialmente vitales para aquellas personas que siguen tratamientos oncológicos, tratamientos cardiovasculares fuera de la ciudad, ¿no? Son muy importantes, y yo creo que una compañía que además tan seria como Iberia pues no puede encubrir lo que parece es una huelga de personal, y hay que ponerle una solución. Pues vamos a pasar a Javier Lenza, si tiene poco que añadir titulares. En el tema del transporte aéreo, más allá del tema climatológico y de la sospecha, que nos certeza bueno, pues me imagino que tendrá el Ministerio de Transporte resortes suficientes para ver qué es lo que había o no detrás de todo este tipo de cancelaciones, más allá, insisto, de la meteorología. Y en el tema marítimo estamos dando pasos atrás y cada vez más. Es decir, yo recuerdo que no sé, Transmediterránea, cuando estábamos que no había billete, no había forma humana de conseguir un billete, metía barcos extraordinarios y metía, sobre todo en época de mucha demanda, y lo echo de menos. No hace tanto, y no sé si es Balearia y sus capacidades, y si Transmediterránea tiene o no tiene disponible también para que se pongan, insisto, trayectos adicionales que cubran la amplia y extensa demanda. Creo que también debería de haber una revisión o un órgano fiscalizador, no sé si es Marina Mercante o quién corresponde, que eche un vistazo al cumplimiento realmente del contrato de servicio público. Porque la arbitrariedad en horarios, en las cancelaciones sin venir a cuento, todo esto yo creo que también debe tener, el órgano competente debe de echar un vistazo al cumplimiento, porque nos cuesta muchos millones de euros de los españoles. Sí, básicamente, bueno, efectivamente las imágenes que se vieron durante ese fin de semana, durante estos días con motivo de las cancelaciones, ¿no?
Es decir, es una muy mala noticia, sobre todo porque se deja mucha gente absolutamente tirada y en circunstancias muchas veces dramáticas. Bien, también es cierto que tampoco se ha dado mucha información sobre las razones realmente, aunque más allá del clásico de las condiciones climatológicas. Lo que sí es cierto es que este tipo de problemas se van sucediendo con una cierta regularidad y la raíz del problema es que o se accede finalmente a la declaración de servicio público para garantizar la conexión y la frecuencia, o si no, este tipo de problemas se van a seguir sucediendo bien por un motivo de una huelga, o bien por las condiciones climatológicas, o bien por los intereses de la empresa. Creo que es necesario de una vez por todas, es decir, acceder al modelo que, por ejemplo, que ya lleva mucho tiempo rigiendo en Canarias, que es el de la OSP, el del servicio público, que es la única forma de garantizar a los melillenses las conexiones y la frecuencia que realmente necesitamos. Lo que pasa es que yo quiero añadir una cosa: la OSP no es la solución, aunque sí la necesitamos, ¿vale? Y sobre todo con Málaga y Madrid, es fundamental, y sobre todo porque la OSP te permite también marcar unos techos de precios, ya que está poniendo dinero el Estado, ¿no? Entonces, aunque tiene sus trámites, se puede entrar en eso, pero eso no soluciona que si efectivamente hay un problema climatológico y está encapotado toda la cabecera del aeropuerto, eso con la OSP o sin OSP, claro. Entonces sí que hay, por gente que sabe de esto, yo oigo gente que sí sabe de esto, que me dicen que hay medios técnicos para poder aterrizar con menos visibilidad. Si eso no ocurriera, imagínate, pues no el aeropuerto de Melilla, no un aeropuerto en Canadá o un aeropuerto en Chicago, es decir, donde hay nieve, donde hay permanentemente niebla. Efectivamente existen medios técnicos para que eso ocurra, y no es necesario que, como se dice, que hay otros procedimientos, que es que te tienes que meter en Marruecos por el tema de la aproximación, etcétera, y por tanto eso es más complicado porque cuentas con Marruecos. Hay otros, mucho más modernos, vía GPS, que prácticamente aterrizan en cabecera de pista casi sin visibilidad. Eso cuesta mucho dinero, me da igual lo que cueste. Son necesidades, son inversiones, no son inversiones a rentabilizar, son inversiones necesarias, y por tanto en eso no debe haber duda en cuanto a la demanda por parte de los melillenses al Ministerio de Transportes. Yeraidia. Pues, como dice Javi, no importa el dinero, ¿no? Sino que los melillenses no se queden sin sus conexiones y poder viajar a la península para cubrir las necesidades que tienen. Ahora mismo, y yo creo que entre el verano y final de año, vamos a tener ya por fin la reclasificación de la pista C, donde van a poder entrar aviones de mucha mayor capacidad. Están aprobados ya su informe, simplemente queda el último trámite, que es por AENA. Y también el Ministerio de Fomento, y así lo hizo en la visita que hizo el Ministerio, está estudiando la incorporación del sistema GBAS, que es el GPS que decía Javi, aeropuerto de Melilla. Tuvo mucha controversia la instalación en Andorra, un aeropuerto muy similar, pero parece ser que va a ser la única solución, y aquí no importa el dinero, sino que realmente los aviones puedan aterrizar en el aeropuerto con escasa visibilidad. No va a asegurar que sea con 100% de visión, pero por lo menos seguramente haya menos cancelaciones. Esto tiene que ser un proyecto de ciudad y tiene que estar el partido que esté, y bueno, lo importante es que ya lo inició el Ministerio y esperemos que sea una realidad, porque va a romper con todas esas barreras que nos encontramos muchas veces a la hora de viajar. La ampliación del horario creo que no generaría muchas dificultades, y es una medida que, sin embargo, no digo que resolvería efectivamente estos problemas, pero sí ayudaría a paliar o a tener mucha más posibilidad de afrontar situaciones como las que se derivan de las condiciones climatológicas. Es decir, también hay que reconocer que luego finalmente, es decir, hubo una solución dentro de las dificultades que hubo con la incorporación de nuevos aviones para efectivamente atender a esas personas, pero que es un tema que, insisto, que se suele repetir y tiene que ver efectivamente con las condiciones climatológicas, pero con más medios técnicos, con una ampliación del horario, con una modificación de la calificación de la pista. Muchos de estos problemas se llegarían a paliar, pero además de manera sustancial. ¿Sabes lo que ocurre? Que la ampliación del horario es una cosa que parece como una solución, cuando el tema es la ampliación de horario evidentemente conlleva más costes, el tema de personal, AENA tiene que pagar más por eso, y AENA está, lógicamente, para decir, oye, sí, si entran vuelos, si me pide, en este caso Nostrum, otra compañía, cuando sean vuelos más grandes y puedan entrar otras compañías, me piden que estemos más tarde cerrados de lo que es ahora mismo desde que amanece hasta el ocaso, es decir, con visibilidad diurna, y si quieres vuelos nocturnos, eso tiene un coste. Si a mí yo tengo demanda, AENA tiene demanda de Nostrum, de quien corresponda, estaría encantado seguro de abrir más tiempo. De hecho, hay veces que se tiene que abrir por la noche para vuelos medicalizados, para evacuaciones. Es decir, cuando se tiene que abrir, se abre, pero cuando hay una demanda, porque
que no va a abrir para tener la pista vacía. Entonces, la ampliación del horario sí, bajo demanda, legítimo, perfecto y demás. Y evidentemente yo creo que es mucho más necesario el tema de que puedan entrar los vuelos con menos visibilidad. Y también, evidentemente, lo de la ampliación de la pista, que no es una ampliación física, sino es una ampliación... los pasos de peatones... Señalética. Exacto, los pasos de peatones que todos vemos cuando aterrizamos, es a partir de ahí donde, por lo visto, tiene que ya posarse el avión y a partir de ahí aterrizar. Si tú coges y recoges, hace más cabecera de pista, por un lado y por el otro, esos pasos de peatones tendrán más... capacidad de aterrizaje, entonces caben más aviones más grandes, porque ahora mismo el avión óptimo, que es el que hay ahora, tiene 72 o 76 plazas. Entonces podrían entrar aviones de un pasaje medio, que se dice, ¿no? Entonces, eso sí que evidentemente va a abrir más posibilidades, incluso de que puedan pedir vuelos nocturnos, y seguro que AENA, que están para eso, estarían encantados de abrir en vuelos nocturnos si hay una demanda, claro. Vamos a concluir con la intervención de Geray Díaz, porque parece ser que en este sentido pues hay más o menos un acuerdo por todos los tertulianos. Yo creo que una cuestión de ciudad, ¿no? Claro. Que a ningún partido pues no nos gusta que se cancelen vuelos, que los melillenses tengan retraso en los barcos, incluso como hemos podido ver en alguna foto en las redes sociales, pues deficiencia en los camarotes, pero tampoco nos gusta que se cancele y nos traten como ciudadanos de segunda o tercera, dejándonos 3 y 4 días en Madrid o en Málaga. Por tanto, yo creo que aquí hay una unanimidad entre los partidos y las administraciones pues tienen que sacar adelante que superar esos obstáculos que aunque son históricos, pero que ya hay soluciones a corto plazo para solventarlas. Pues aquí vamos a concluir la primera parte de la tertulia, pero vamos a seguir hablando en materia de turismo en esta segunda parte cuando volvamos, y específicamente sobre los bonos turísticos, que hay novedades al respecto, así que vamos a pasar a publicidad y ahora volvemos. Buenas noches, ya estamos de vuelta después de estos anuncios y comenzamos la segunda parte de la tertulia de la réplica de Popular Televisión Melilla. Y continuamos en el tema de turismo, transporte, pero sobre todo de turismo y específicamente sobre esos bonos que ya están disponibles. Hoy lo ha anunciado Gloria Roja, había unas modificaciones en la página web, había comentado, pero ya parece ser que sí se pueden adquirir estos nuevos bonos turísticos, que tienen nuevas condiciones. Para empezar, pues anunció Gloria Roja que se va a invertir cerca de 700.000 euros, bueno, concretamente más de 660.000 euros en este nuevo convenio. Siguen esas 3 agencias de viaje, aunque se pueden adherir también las compañías marítimas y aéreas que operan en Melilla y otras agencias de viaje, si quieren. Estas son algunas de las novedades. También hoy precisamente ha aclarado que hay un mes de margen entre la reserva del bono turístico y la compra, porque había habido una confusión entre que era desde la compra hasta el uso, pero no, es desde la reserva hasta la compra oficial de ese bono turístico. También para la gente que quiera usar este bono, para que quiera venir a Melilla con este descuento, se ponen unas condiciones, que es que tiene que sacarse a la vez la ida y la vuelta, y se tiene que estar desde 2 a 10 días, 10 días máximo aquí en la ciudad. Estas son las nuevas condiciones que se han anunciado para los bonos turísticos, que precisamente pues la partida se había acabado y este es un nuevo convenio, así que vamos a hablar un poco pues de cómo es esta gestión, también de cómo ha sido la gestión con los anteriores bonos. Y bueno, como se trata de una competencia del Partido Socialista, pues vamos a empezar por Geray Díaz en este sentido, si tiene algún titular, alguna apreciación que hacer al respecto de los bonos. Con estos 700.000 euros, pues ya la partida dedicada a bonos y a la promoción de Melilla para personas no residentes y familiares de melillenses también pasa a 1,5 millones de euros, ¿no? Una cantidad bastante grande. De momento pues nunca se había dotado a los bonos para no residentes con una cantidad tan importante, y además pues se añaden algunas características, algunas modificaciones para proteger la disponibilidad de bonos y para que las personas que deseen reservarlo pues no se encuentren momentos con que no haya bonos, ¿no? Por tanto, lo que se hace con esta nueva modificación es que haya más disponibilidad y que no se reserven bonos que luego no se utilicen, impidiendo que otras personas no puedan utilizarlo. Javier Lente. Bueno, nosotros en su momento, para los presupuestos de este año, en el Patronato de Turismo se planteó, y ya se le dijo en su momento, que la partida era insuficiente, iba a ser insuficiente, porque ya se preveía que, lógicamente, cuando se abriera la posibilidad, ya la pandemia dejara de
existir en este caso y pudiera viajarse con más normalidad, había necesidad la gente de viajar porque había estado 2 años prácticamente sin poder moverse. Entonces le hicimos una enmienda y le dijimos poner este importe, poner 3 millones de euros. No, y además muy encabezonado, en este caso fue Mojan, el que no ampliaba la partida, y efectivamente la partida se quedó corta. Han cogido 660.000 euros que no ha tenido necesidad de hacer una modificación de crédito plenaria, porque son 2 partidas que ya están en turismo. Una es el tema del hotel del Cargadero, si no recuerdo mal, y otra partida más que cogen y la modifican, la mueven de sitio dentro del mismo área. Por tanto, el trámite por eso ha sido afortunadamente más rápido. Si hubieran tenido más en partidas no ejecutables o ejecutadas en turismo, seguro que hubieran puesto más, porque yo creo que esto incluso 660.000 se van a quedar cortos. Ahora mismo hay 1,5 millones, como dice Geray, efectivamente. Yo creo que se va a quedar corto porque sigue habiendo una demanda importante de bonos. Y que se abran a toda la agencia. Yo espero también que seamos diligentes a la hora de pagarle a la agencia, que han estado bastante cabreados con todos los motivos de que no se les pagaba o se les devolvía el importe que ellos al final tenían que adelantar, ¿no? Entonces, que todo eso fuera más ligero, que tuvieran mayor capacidad de recuperar ese dinero las agencias, en este caso también, que han abierto a los operadores, las propias navieras y compañía aérea. Y luego, una cosa, lo único que no entiendo también lo del tema de, oye, pues que la reserva o no, que pueda ser utilizable, que tenga un plazo máximo para que no se acapare y que al final no se use y has dejado a otro viajero potencial sin el bono. Pero lo que no he entendido, lo de los 2 días sí lo he entendido, lo de los 10 días, lo que no entiendo, ¿por qué la limitación máxima de los días de estancia? ¿Por qué no 20? ¿Por qué no un mes? No sé, seguro que tiene una explicación. Yo ahora mismo, así a primera vista, yo entiendo que a lo mejor, oye, para que venga y estés como mínimo 2 días con tu familia o a una visita y tal. Pero lo de los 10 días tiene que haber una explicación que yo no alcanzo. También puntualizar otra condición que no había mencionado anteriormente. También había anunciado Gloria Rojas que se deberá pagar con tarjeta o transferencia bancaria, también con motivo de los pagos hacia las agencias de viajes para acelerar ese proceso. Era una puntualización que también era otra de las características, de las nuevas características dentro de estos bonos turísticos, de los nuevos. Si ha concluido, pues vamos a pasar a Mohamed Bouchian en este sentido, sus titulares. Sí, no, vamos a ver, el esfuerzo de este gobierno, y en particular la Consejería Responsable de Turismo, es indudable, lo digo porque hay que poner todo esto un poco en perspectiva, ¿de acuerdo? Y frente a las cantidades que manejaba el anterior gobierno, que creo que apenas superaban los 200.000 euros, si no decirlo del tema de los bonos turísticos, este gobierno, vamos a ver, lo ha multiplicado al menos casi por 10, efectivamente, las cantidades destinadas a los bonos turísticos. Insisto, 170 y tantos mil euros en época de normalidad, ¿de acuerdo? 600.000 y pico de euros, es decir, cuando apenas salíamos de la pandemia, y luego hay, no sé cuál ha sido la fórmula, en este caso crediticia, si mediante la modificación, mediante un suplemento, una ampliación o mediante no lo sé efectivamente, pero lo que sí es cierto es que este gobierno, si teniendo en cuenta esa avalancha de peticiones normal, es decir, ha actuado con celeridad, sin lugar a dudas, utilizando los resortes administrativos para cubrir en este caso, esa demanda, y él lo ha hecho, y sin lugar a dudas un esfuerzo tremendo este gobierno para atender, insisto, la expectativa y en este caso la demanda de los ciudadanos melillenses. Por lo tanto, yo creo que hay que coger, aplaudir la extraordinaria gestión en materia de bonos turísticos al menos que ha llevado a cabo este gobierno, sobre todo teniendo en cuenta de dónde venimos, eso por ahí. Luego me parece a mí que es razonable adoptar cautelas para evitar efectivamente pues una mala utilización de esos bonos, ¿de acuerdo? Unos bonos, como ha podido pues efectivamente limitar la posibilidad de que esos bonos se utilicen durante un tiempo, porque de lo contrario, pues que otros melillenses puedan disfrutar de lo mismo. Y luego, en tercer lugar, antes esos bonos tenías que ir directamente a una oficina, ahora directamente puedes disfrutarlo, creo yo, accediendo incluso a las propias agencias de viaje. Es decir, había una evolución, más que una evolución, incluso diría una revolución en este aspecto, en beneficio de los melillenses. Por lo tanto, yo creo que aquí no hay que andarse con cortapisas y hay que reconocer que este gobierno ha hecho un esfuerzo tremendo en materia de bonos turísticos para que sea el mayor número de melillenses los que disfruten de esta posibilidad. Voy a plantear una pregunta, no sé si verán que esta partida, estos bonos turísticos serán suficientes para la época estival, si piensan que va a haber una gran demanda, si se va a quedar corto, si va a ser suficiente o no. Geray Díaz. Si se quedan cortos será un éxito, y si hay que inyectar más dinero
para bonos pues se tendrá que ya. inyectar, ¿no? Pero el hecho es que el objetivo de los bonos se está cumpliendo. Yo cuando decía Javi antes se refería a que el Partido Popular quería enmendarlo, ¿no? Desde 2015 a 2021 se ha destinado la misma cantidad por parte del Partido Popular hasta 2019 que la que se ha aportado este año. Por tanto, los bonos han pasado de un fracaso a un éxito. Y lo digo porque antes para sacar los bonos era un laberinto, era muy difícil acceder a esos bonos. Solo te permitían venir de viernes a domingo. Y además una crítica que hacía estos días el Partido Popular en la prensa, ¿no? Que no había bonos y era periodo estival. Precisamente en el modelo de bonos del Partido Popular, en julio y agosto no habían bonos, eran los 2 meses que no habían bonos el año, ¿no? Por tanto, yo creo que no cabe la crítica, sino felicitar a Turismo, felicitar a la consejera por el éxito que están teniendo este nuevo modelo de bonos y además también, como decíamos, las nuevas modificaciones pues no tiene más que proteger que esos bonos cumplan su objetivo, es decir, que las personas no residentes y que las personas que realmente quieren visitar a Melilla y hacer turismo vengan y además gasten en la ciudad. Yo cuando escuchaba esta mañana las modificaciones y se puntualizaba, por ejemplo, que tenía que ser ida y vuelta o que tenía que haber un máximo de 10 días, ¿no? Al final podemos también ver que esos bonos se han podido utilizar para el paso del Estrecho, para personas que iban a pasar ahora a Marruecos en esta operación, ¿no? Porque podían ir una finecina de Málaga, pedir el bono y utilizarlo, y eso no tiene ningún beneficio para la ciudad. Por tanto, yo creo que en este sentido estas medidas iban para que finalmente por estos eso bonos... entiendo quizá lo de los 2 días. Claro, por eso yo creo ida, vuelta y un periodo de tiempo, sobre todo para que los bonos cumplan su objetivo. Realmente gente que quiere visitar Melilla, que vaya a estar en Melilla y que además vaya a dejar el dinero en la ciudad, porque al final pagamos con nuestro impuesto esos bonos para que repercuta económicamente y de forma positiva en la ciudad. Por eso no entendía, y sigo sin entender, habrá seguro una explicación de lo del máximo de 10 días. ¿Será una cuestión temporal este máximo? Hombre, todo este tipo de situaciones, como viene del contrato anterior, los bonos como eran anteriormente, como son ahora, y como serán dentro de 2-3 años, o dentro del año que viene, cuando cambie el gobierno, pues sobre ensayo-error, porque eso es así, es como se va, son cosas nuevas, relativamente nuevas, vas viendo la evolución y tienes que ir modificando en donde va fallando, en que no se hace el uso del bono y deja a otro pillado, que no puede acceder a él. Entonces, pues eso, ¿cómo lo hacemos para que esto no ocurra? Esto tiene que ser así. Claro, entonces pues, el año que viene previsiblemente se modifique para mejorarlo, para que haya más, para que venga más gente, porque el objetivo es común, el que todos estamos planteando es que venga gente, que venga familiar y no familiar, pero que venga aquí, que se deje el dinero, que tengamos turistas, ya sean familiares o no familiares. No, simplemente que el tema es decir, el instrumento del bono turístico se ha confirmado que es un éxito, cierto. Empezó efectivamente anteriormente con el gobierno popular, pero hay que reconocer que este gobierno lo ha mejorado considerablemente. Y lo mejorará está en la naturaleza de las cosas, claro. Perfectamente, ¿de acuerdo? Pues aquí tenemos que concluir este tema porque no hay más debate en este sentido, así que vamos a por el tercer asunto, también el último, y es que ya ha pasado casi 2 semanas de este suceso, pero ha trascendido muchísimo a nivel nacional e internacional, y es ese salto a la valla de Melilla, pues que precisamente, como bien he dicho, pues ha transcurrido bastante, y sobre todo por esas personas fallecidas, en torno a una veintena oficialmente, pero también ONG marroquíes hablan de más de una treintena de personas fallecidas en este salto. Pues vamos a poner sobre la mesa también un poco pues ese trato mediático, cómo se ha visto la ciudad afectada, pero sobre todo cómo ha afectado a estas personas que han saltado esa valla, y precisamente ha sido el primer salto después de esa consolidación oficial de la nueva relación entre España y Marruecos. Uno de los acuerdos precisamente era pues parar la inmigración irregular, tal y como dijo también el presidente Pedro Sánchez. Entonces se pone sobre la mesa este tema, así que vamos a empezar por Yeray Díaz, pues sobre la repercusión y sobre lo sucedido hace 2 semanas. Sí, bueno, Melilla y Ceuta son las únicas 2 ciudades fronterizas de Europa directamente con el continente africano. El drama de la inmigración, porque al fin y al cabo es un drama donde muchas personas pierden la vida por tener un futuro mejor, es algo que vivimos en la ciudad y conocemos, que hemos vivimos y irremediablemente vamos a vivir en los próximos años, porque por muy alto que se pusiese un muro, al final esas personas escapan de la guerra, escapan de la pobreza, escapan del hambre, y su única vía de salida es entrar a Europa.
Entonces, bueno, pues como decía antes, es una lástima, a todos se nos ha partido el corazón viendo esas imágenes y bueno, pues ahora mismo está abierta a investigaciones por la Fiscalía Española, por la Fiscalía Marroquí, una investigación por la Unión Europea y lo único que podemos hacer, bueno, pues es dar el apoyo a las fuerzas de seguridad del Estado, intentar que estos hechos no vuelvan a ocurrir y sobre todo que al ser una frontera europea, que sea Europa quien ponga una solución y ya no basta con poner un muro más alto, una valla más alta o repeler esas entradas, ¿no? Sino que se hagan actuaciones de cooperación con esos países, por ejemplo, como uno de ellos es Sudán, para que la vida pueda ser un poco mejor y tenga unas condiciones que no le hagan enfrentarse a una posible muerte en el estrecho, en la valla o acabar de una forma trágica solamente por tener un futuro mejor. Antes de pedir titulares a Javier Lence y a Mohamed Bouchane, también puntualizar otra cosa, y es que se han visto imágenes en las que había agentes marroquíes en suelo español, unas imágenes que anteriormente pues no se habían visto. También tratar cómo se ha respondido desde el gobierno central acerca de esto. Entonces quería hacer esa puntualización, que también hablaremos un poco del tema, así que ahora pido el titular a Javier Lence sobre lo ocurrido. Bueno, lo ocurrido es una tragedia, me parece muy lamentable, estamos hablando de vidas humanas y por tanto todos tenemos, consternados por lo que ocurrió. Por lo que ocurrió, ojo, en Marruecos, digo porque también el tratamiento mediático y en redes sociales de la valla de Melilla, esto no es la valla de Melilla, no ha pasado en Melilla, no ha pasado en España, ha pasado en Marruecos. A Marruecos se le ha desbordado la situación, el problema es que no han sabido controlar ni han sabido solucionar un problema de miles de personas en el Monte Gurú, perfectamente orquestado, perfectamente organizado y que ocurre lo que ha ocurrido, con la tragedia que ha ocurrido. Segundo, me parece muy lamentable que las fuerzas del Cuerpo de Seguridad del Estado no tengan los medios oportunos para contener una avalancha de cientos y miles de personas, cientos o miles de personas en muchos casos. Es decir, eso, si es una manifestación, no un salto de valla, una manifestación, los medios, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado tienen más medios que en este caso tiene la defensa y protección de una frontera de la Unión Europea. Y la Unión Europea se tiene que involucrar. Decía Yareis el tema de origen. Damos muchísimo dinero, no solo a la Unión Europea, sino a los países individualmente en fondo de ayuda al desarrollo. Se lo damos a Marruecos, entre otras cosas para esto también, y le damos medios técnicos también a Marruecos para que echen una mano en frenar esto. Marruecos es el que tiene la responsabilidad de que esas miles de personas, todos sabemos cómo funciona Marruecos. Marruecos no se mueve una hoja y que no sepan dónde está y quién la ha movido. Es decir, si hay miles de personas en el Monte Gurugú, no es posible que un país no pueda acoger a esas personas y ponerlas donde corresponde desde el punto de vista legal. Es decir, si Marruecos tienen que ponerlo en la frontera, tienen que darle asilo, ¿no? O sea, ¿por qué el asilo se le tiene que dar en la Unión Europea y en nuestra frontera? ¿Por qué el asilo no se lo da a Marruecos, que también tiene el derecho al asilo para gente que viene de la guerra, etcétera, etcétera? Es que no exigimos nada a Marruecos, lo único que hacemos es dar muchas veces. Marruecos nos hace muchos favores también en el freno sobre el tema yihadismo, muchas cosas, en terrorismo, etcétera, etcétera. Esto se le ha escapado de las manos y esta es la consecuencia de una mala gestión de la inmigración que tiene Marruecos, de otros países. Entonces, podemos achacar muchas cosas. Ahora, sí, la Fiscalía, la de Marruecos, la nuestra, que investigue, para saber cuál es el origen. Bueno, el hecho es que hay decenas de muertos porque se le ha desbordado a Marruecos esta cantidad de personas sin control y incontrolable, evidentemente, porque se han puesto centenares de personas, si no miles, en la misma valla y han pasado unos cuantos, han pasado cientos de ellos y han fallecido, pues eso, 20, 30, 40, no lo sabremos probablemente. Pasamos el titular a Mohamed Bouchane. No, si estamos todos de acuerdo en que fue una tragedia, y si todos resultamos consternados por lo ocurrido, y todos estaremos de acuerdo en que deben darse soluciones, acudir a la raíz del problema y dejar de montar parches. Lo digo porque me parece a mí, entre otras cosas, demasiado simplista, sobre todo tratar de poner el foco
en un país o en otro. Por una razón muy sencilla, porque este es un problema global, o se da una solución global, o si no, no tiene solución, definitivamente. Digo que, por ejemplo, es decir, la responsabilidad la puede tener Marruecos, la puede tener Argelia. Estamos poniendo el foco de la responsabilidad sobre países que tienen otros problemas de porque migración. Marruecos por donde entran. Sí, claro. digo Claro. sobre problemas, países que tienen ese problema, pero digo problema no porque para mí la inmigración sea un problema, sino porque junto a la inmigración, pues efectivamente hay juntos una serie de problemáticas. Pero vamos a ver, vamos a ser serios. Es decir, la responsabilidad, ¿de acuerdo o no?, de los fallecimientos, es decir, de las muertes, de la tragedia, es decir, mucho más allá del momento puntual, tiene que ver, sobre todo, con una serie de políticas migratorias que se han revelado como absolutamente un fracaso. Una política migratoria que, en primer lugar, impiden prácticamente que cualquier africano, por ejemplo, para hacer referencia al continente fundamentalmente afectado por este problema, si puedan acceder, por ejemplo, a otros países por vías legales. Es imposible, por ejemplo, que un ciudadano del Sudán pueda acceder legalmente, por ejemplo, a España para solicitar asilo político, si así lo desea. Es decir, es imposible prácticamente que estas personas adquieran un visado en determinadas circunstancias, por lo tanto, es decir, es imposible acceder, por ejemplo, a España para solicitar asilo por las vías legales. Si a eso le añadimos las políticas migratorias claramente que discriminan en función de su origen étnico, en función de su nacionalidad, y el tema de Ucrania y Siria lo ha puesto de manifiesto, ¿de acuerdo? Llegaremos a la conclusión de que en esta tragedia tiene mucho que ver con las políticas migratorias que no frenan la inmigración, sino simplemente lo que hacen es ponerlo cada vez más difícil, ¿de acuerdo? Y poner en peligro mucho más la vida de los migrantes, obligándoles a utilizar vías cada vez mucho más peligrosas, ya sea por el Atlántico, ya sea por el Mediterráneo, o ya sea por vía, en este caso, las valles de Ceuta y Melilla. Por tanto, las políticas migratorias que no atiendan a los estándares de los derechos humanos, es decir, se han revelado como un fracaso doblemente, porque no resuelven el problema y porque solamente han generado mucho más sufrimiento. Por lo tanto, creo que si vamos al problema, a la raíz del problema, lo que habrá que poner en entredicho son las políticas migratorias. Esas son las que matan, porque el problema no se puede solucionar con policías o mediante medidas represivas. África se muere de hambre. Esa es la realidad. ¿De acuerdo o no? Y mientras ese problema existe, si no vamos a parar ese fenómeno. Pero no, este es el efecto llamada. Es decir, la situación dramática, es decir, de muchos de esos países. Y luego también, que también otro foco, es decir, de atracción, es el propio continente europeo. La liberalización del mercado laboral, la precarización del mercado laboral, es decir, es lo que provoca el efecto llamado. Hay sectores económicos que no solamente decir que demandan mano de obra barata, mano de obra de personas de estos países. Y que gracias a la mano de obra de estas personas, que representan a estas personas, se mantienen sectores económicos europeos. Por lo tanto, el cinismo de, por un lado, demandamos esta mano de obra para cubrir la economía sumergida, ¿de acuerdo? Y luego finalmente mandamos a una serie de gente sin medios, que también son víctimas, vamos a ir concluyendo termino, para... es decir, a poner en la frontera. Por lo tanto, el problema fundamental es que las políticas migratorias se han revelado como un auténtico fracaso. Y mientras no se resuelvan esa situación, la situación, por ejemplo, de países como en África, y se resuelva el tema del mercado laboral en Europa, difícilmente se va a poder parar con este tema. He visto que Javier Lence ha hecho un gesto de Hombre, que no, porque no está muy de acuerdo. Porque generalizar es complicado, ¿eh? También, y Javier, me parece injusto. Termino. Mira, lo que es realmente, vamos a ver, muy cínico, es que nosotros subcontratemos a países como, por ejemplo, en este caso Marruecos, la gestión migratoria, donde no se respetan los estándares, y luego nos hagamos los ofendidos. Por favor, eso sí que no es serio. Es decir, Europa, la Unión Europea, ha dejado la gestión de la política migratoria a países como Marruecos o Argelia. Y por lo tanto, todos asumimos de que eso no va a ser precisamente respetando los derechos humanos. Por lo tanto, se habla de externalización de la frontera. Claro, también claro. En este ¿Cómo no vamos a ser responsables de eso? ¿Cómo no vamos a ser de ese responsables dinero de que eso? se le da a Marruecos precisamente para darle la responsabilidad de frenar la inmigración. Entonces podemos hablar un poco pues sobre cómo es esa gestión. No sé si tiene alguna puntualización, si no pasa ayer ahí día. No, el tema es que Marruecos, bueno, es que quien colinda con nosotros no es Suiza, es Marruecos. Entonces, Marruecos con todas sus circunstancias y su situación geográfica. Y evidentemente ellos colindan a su vez con países que, yendo fundamentalmente ya... Argelia, que es un problema que no se... También Argelia. No, digo porque los inmigrantes no vienen, insisto que la otra vez lo hablamos, no vienen por el Sáhara, vienen por la frontera de Argelia. Y todos sabemos que como consecuencia de las nuevas o las relaciones deterioradas entre Argelia y España, Argelia está siendo muy laxo en este sentido con el control de la migración. Pero insisto, el problema no podemos desembocar toda la responsabilidad ni en Argelia, ni en Marruecos, ni en España. Ni tampoco ni en en que España. hay
industria maléfica que se encarga de la explotación de los que vienen aquí. No es eso. No generalicemos ni una cosa ni la otra. Es decir, no hablo de la situación de África y hablo del mercado laboral en Europa. Claro, hombre, hay una diferencia nada más con Marruecos de 12-1 con respecto a España, imagínate, ¿no? Vamos a ir concluyendo. Si Geray Díaz tiene alguna puntualización simplemente en este añadir sentido. que la inmigración realmente necesita, como decía Busian, necesita una solución global que acabe con esa dicotomía norte-sur, pobre-rico, y además que se dé un enfoque mayor sobre los derechos humanos, ¿no? Que se respeten los derechos humanos, que es bastante triste la imagen que hemos visto estos días. A mí me duele como melillense que se criminalice esta ciudad, ¿no? Que se criminalice a España, que lo hagan con las fuerzas de seguridad del Estado, pues que yo me sé de buena tinta que la Guardia Civil cumple con los derechos humanos. Y además que tampoco, ¿no? Y en algunos casos hemos podido ver que también se criminalizan a los inmigrantes. Los inmigrantes no son ilegales, son personas que solo buscan un futuro mejor. Por tanto, yo creo que sí que hace falta una solución global, respetando los derechos humanos y donde se puedan dar oportunidades reales a estas personas y que no se monten cerca de Canarias en unas barcas que no llevan a ningún sitio salvo a la muerte, que no encuentren la muerte cerca de nuestras fronteras, y que este drama que vivimos, que yo creo que a todos nos ha roto el alma estos días, pues deje de ser constantemente o reiteradamente una noticia en los periódicos y en las noticias informativas. Las imágenes evidentemente son impactantes, pero vamos a centrarnos también en lo que ocurrió precisamente en este salto, que ha sido un poco diferente, por decirlo de alguna manera, y ya entro dentro de esta materia. Es la presencia de agentes marroquíes en suelo español. Eso han sido unas imágenes pues que evidentemente han trascendido y ponen en interrogación pues también cómo son las relaciones y se han anunciado unas nuevas relaciones de hecho diplomáticas entre España y Marruecos. Entonces quiero empezar también a hablar en este sentido pues de cómo se está gestionando y qué es lo que ha podido ocurrir para que se vean estas imágenes. Empiezo por Geray Díaz, que ha hablado un poquito menos de tiempo. No te puedo decir que lo ha podido ocurrir, pero sí que yo no he querido ver casi ninguna imagen porque de verdad no era un plato de buen gusto verla, pero sí hay una que vi donde la valla se vencía y puede ser que en algún momento que la valla se ha vencido, que haya una apertura de una rotura que no lo sé, la verdad no te puedo decir esa situación, pero sí que vi que la valla flanqueaba en algún momento y se ve cómo caen los inmigrantes de la valla, caen al suelo porque la valla se tumba. Entonces no sé si en ese momento, no sé lo que pudo pasar, si realmente entraron o no entraron, pero sí que hay momentos que la valla se rompe y no sé yo muy bien si es ese momento en el que se ven las fuerzas de seguridad de Marruecos justo a los guardias civiles españoles. Javier Lence. Nada que añadir a lo que dice Geray, es decir, bueno, pues me imagino que se habrán abierto las investigaciones oportunas o no. Eso ahí tiene que entrar el Ministerio del Interior, que dar explicaciones en el caso de que haya que solicitarlas o se haya preguntado sobre ello. Bueno, ha habido varios vetos a la posibilidad de que Marlaska o Pedro Sánchez den explicaciones en el Congreso, que creo que convendría que las diera. Porque en todo este tipo de situaciones, cuanto más transparencia mejor, porque el dejar dudas sobre cualquier tema, ya sea sobre el lapsus calami absolutamente erróneo de la primera frase que dijo Pedro Sánchez de que le estaba muy bien cómo había gestionado Marruecos esto y luego, claro, cuando se dio cuenta tuvo que echar marcha atrás. Pero bueno, todo este tipo de situaciones, cuanta más transparencia y más explicación en el Parlamento, que para eso está, y se dé, pues nos dejará sin dudas a los que estamos preguntándonos por qué entraron, oye, pues seguro que a lo mejor hay una explicación, o no, en cualquier caso que la den en sede parlamentaria. No, yo creo que lo que tú has comentado, por mucho que se pretenda eludir, tiene mucha trascendencia y es muy grave. En primer lugar, gran parte de las imágenes, un aspecto que yo creo que merecería poner de manifiesto, gran parte de las imágenes hemos podido acceder a ella gracias a la Asociación Marroquí de Derechos Humanos. Es decir, en segundo lugar, gracias a esas imágenes pudimos ver efectivamente, como bien has comentado acertadamente, cómo policías o gendarmes marroquíes se introducían, pero de lleno, en territorio español, ¿de acuerdo?, para llevar a cabo expulsiones por la vía de hecho contra los inmigrantes. Eso fue un dato, vamos a ver lo que, como se dice, lo vimos todos, absolutamente. Las imágenes están grabadas. Están claras, efectivamente. Expulsiones por la vía de hecho que suponen, es decir, una violación flagrante de todo el ordenamiento jurídico español y de todo el derecho internacional. ¿De acuerdo? Es decir, la omisión de todas las garantías más elementales
para llevar a cabo la expulsión de personas, muchas de ellas, quizás, o no tanto, me da lo mismo, que pudieron ser, en este caso, demandantes o beneficiarios del derecho de asilo o de menores de edad. Por lo tanto, la frontera, es decir, en este caso de Melilla, porque la frontera efectivamente se convirtió en aquel día, respecto a esos inmigrantes que fueron, insisto, expulsados sin ninguna garantía, es decir, en un auténtico espacio, es decir, donde se violentaban todos los derechos humanos en ese momento. Por lo tanto, el asunto fue, yo espero, decir, que al menos, en España, que es una democracia, efectivamente, una democracia no solamente consolidada, sino homologable a cualquier democracia europea, este asunto se aclare, porque lo ocurrido es tremendamente grave, porque ya no pone de manifiesto efectivamente que se ha violentado, insisto, los derechos humanos en este caso de los inmigrantes, ¿no? Insisto que realmente la altura moral, ya no política o legal, de una sociedad, yo desde mi punto de vista, se mide fundamentalmente por el trato que se da a los niños, a los menores, a las mujeres y en particular a los inmigrantes. Y si nos tenemos que guiar por lo ocurrido, hay muchas dudas que deben esclarecerse, porque lo ocurrido respecto a las expulsiones, en este caso por la vía de hecho, es un hecho extremadamente grave, y allí la responsabilidad es de todos, ¿sí? De hecho, hace ya una semana pues ya se anunció que la Fiscalía General del Estado ya ha abierto una investigación, ha pedido un informe a la Guardia Civil sobre lo sucedido, aunque también está pues evidentemente Marruecos implicado. De hecho, las muertes pues fueron allí, pero es cierto que al final pues se trata de una gestión conjunta entre España y Marruecos en relación a lo que es los flujos migratorios y cómo se trata al respecto. También, ya lo ha comentado Javier Lence, las primeras declaraciones de Pedro Sánchez fueron pues muy genéricas y dijeron que se había efectuado de una gran manera. Después dijo no había visto las imágenes, entonces tuvo que rectificar. Y por otra parte, el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, pues había dicho que se había actuado con todas las medidas legales a pesar de esas imágenes, insisto, de los agentes marroquíes en suelo español, que evidentemente están grabadas y se ven claramente. Quería preguntar, para ir también concluyendo, cómo ven la reacción, cómo ven las declaraciones de los dirigentes dentro del gobierno central, Geray Díaz. Bueno, ya lo dijo Pedro Sánchez, a primera hora no tenía conocimiento, igual que la mayoría de los ciudadanos, no habíamos visto esos vídeos. Como de casi todo. Y cuando llegan, pues uno se da cuenta de la gravedad que han tenido los hechos, y repito, hechos que no se habían dado dentro de la ciudad de Melilla. Y eso es muy importante, porque hemos visto esta semana en redes sociales, en medios, la masacre de Melilla. No, aquí no había ninguna masacre. Eso es fundamental. Sí que ha habido un drama por el acceso a nuestra ciudad de unas personas migrantes. Pero bueno, yo, como decíamos anteriormente, hay una investigación, también muy importante por la Fiscalía Española, y yo creo que en unos días pues sabremos qué es lo que pasó realmente, ¿no? Porque claro, nosotros aquí opinamos, pero realmente quien sabe lo que ocurrió fueron los guardias civiles, los inmigrantes que estaban en la valla, y esa investigación puede dar luz y sabremos qué es lo que pasó. Y los periodistas que estuvimos allí también, por supuesto. Y la prensa también, claro. Al margen de la investigación, que es la que tiene que ocurrir, tiene que haber una explicación en sede parlamentaria, a la cual se niegan, y de hecho ha pedido el Partido Socialista a sus compañeros de viaje de que no permitan que la solicitud del PP de que vayan allí a informar, no a investigar, a informar de lo que sepan, pues que no progrese, no prospere. El gobierno tiene que dar explicaciones de lo que sepa hasta ese momento, ¿no? La investigación, cuando toque, también. Claro, el gobierno tiene que información de su responsabilidad. Claro. Entonces, bueno, hay una investigación abierta también por el Ministerio del Interior. Pues que informe hasta ahora, y luego, cuando termine la investigación, que informe de la investigación. En el momento que esté, yo creo que no va a haber duda de que se lleve a sede parlamentaria esas explicaciones y sepamos realmente qué es lo que ha pasado. Pues yo tengo dudas de que esas dudas las vayamos a dilucidar. Sí, la declaración del presidente del gobierno en un primer momento fueron claramente desafortunadas. También es cierto que luego rectificó, y yo, cuando alguien rectifica, no tengo que decir más. Lo que sí es cierto que no se puede negar la evidencia, y es que gendarmes marroquíes entraron en territorio español para llevar expulsiones por la vía de hecho, y eso no puede quedar en nada. Es decir, tiene que tener eso en demanda responsabilidades de todo tipo, y espero y confío que finalmente se depuren. Pues no tenemos más tiempo, así que aquí tenemos que finalizar el debate, porque aquí se queda el tema un poco en interrogación para ver pues cómo se desarrolla esta investigación por parte de la Fiscalía, y ver, pues esclarecer
qué exactamente ocurrió en la valla, en la parte de Marruecos y también pues después en la parte de Melilla, aunque sobre todo pues ese momento previo a ese salto. Así que aquí concluimos la réplica, la tertulia de este jueves 7 de julio, pero antes, por supuesto, dar las gracias y despedir a nuestros invitados. Geray Díaz, muchísimas gracias. Muchas gracias y bueno, desearle a la familia melillense que estos días celebran la fiesta de la Pascua Grande, la Eid Kibir, pues que pasen una feliz fiesta y que disfruten pues en compañía de su familia y sus amigos y que se olviden todas estas polémicas estériles que al final no llevan a ningún sitio. Javier Lence también, muchísimas gracias por estar con nosotros. Por supuesto, desearle a todo el pueblo musulmán, en este caso, fundamentalmente de Melilla, de todo el mundo, pero fundamentalmente de Melilla, que celebren unas Pascuas en familia y que lo pasen lo mejor posible. Y Mohamed Ghusean, en primer lugar, agradecer efectivamente en este caso la consideración de mis compañeros y de esta casa. Efectivamente, aprovecho la oportunidad para felicitar a los musulmanes melillenses en la celebración de esta festividad, ¿de acuerdo? Que tiene no solamente es exclusiva, es incluso una festividad abrahámica con todo lo que supone, porque alcanza más religiones y luego porque también es una festividad local, ¿de acuerdo? ¿No? Por lo tanto, todos los melillenses de una manera u otra tenemos que estar de enhorabuena. Desde luego tiene una gran importancia esta festividad aquí en Melilla, así que por supuesto también desear una buena fiesta del sacrificio a toda la población musulmana y en general pues a toda la población melillense si van a compartir momentos con personas musulmanas aquí en la ciudad. Así que muchísimas gracias también a los espectadores por confiar en Popular Televisión Melilla y en concreto en el programa de La Réplica. Aquí finalizamos el debate, la tertulia de este jueves y les esperamos la semana que viene, el martes en concreto, con el programa de entrevistas. Muy buenas noches.